Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Claudia Tayatsi Blas Morales, soy del estado de Oaxaca y voy a ser el maestro asesor de la materia de profetas mayores. Es un honor y un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Creo que es importante nuestra preparación y nuestro crecimiento dentro de la palabra. Te felicito por tu tenacidad, por tu persistencia. Dios ha sido bueno con nosotros y gracias que seguimos adelante. Gracias a Dios que permaneces fiel y sigues firme. Eso es bueno. Necesitamos seguir creciendo y conociendo de la palabra para poder alcanzar su propósito para nuestro crecimiento espiritual y para edificación de otros también. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Mi deseo es que este tiempo nosotros podamos aprender y sigamos siendo edificados en la palabra de Dios, creciendo en ese conocimiento, en la sabiduría y en la gracia también que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En este tiempo vamos a estar viendo algunas lecciones cada semana. Ustedes ya saben la forma en cómo estudiamos. Gracias a Dios por la oportunidad de la V de abrir esta modalidad en materia en línea, y saben que cada semana hay un video de introducción a la materia. Hay también la oportunidad, ustedes van a estar viendo sus lecciones, y pues es importante que este tiempo nosotros abordemos, nos dispongamos y pongamos todo lo que esté de nuestra parte para poder aprender. Vamos a estar viendo los libros de los profetas mayores, y sería bueno que a la par ustedes vayan leyendo su Biblia y vayan viendo cómo va progresando. Esto va a ser bastante enriquecedor para ustedes y de crecimiento a la par de ir viendo las lecciones. Entonces vamos a iniciar y vamos a ver la lección número 1. Esta lección número 1 habla de los profetas mayores. Y vamos a ver que los profetas eran hombres que Dios levantó para entregar su mensaje al pueblo, ¿sí? Durante los días de la decadencia de espiritual del pueblo, Dios habló por medio de estos hombres. En la mayoría de los libros proféticos vamos a encontrar muchas frases donde podemos escuchar esto o ver esto que dice: así ha dicho Jehová, el Señor, vino a mí palabra de Jehová, o dice el Señor. Entonces vamos a ver que hay 17 libros proféticos, pero solamente 16 profetas, debido a que Jeremías es la persona que escribió 2 libros. Escribió el libro de Lamentaciones y Jeremías, que lleva su nombre. Y pues comúnmente estos libros los vamos a dividir para su estudio en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿sí? Y Lamentaciones. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Pero no son los únicos que son considerados los profetas. También vamos a ver que Abraham fue profeta. Eso lo vamos a ver en Génesis 27. También Moisés, en Deuteronomio 18:15, y Elías y Eliseo, Samuel, también se habla de que ellos fueron profetas. Entonces vamos a ir viendo. Sería bueno que cuando ustedes vayan leyendo las lecciones, ustedes tengan su Biblia a la mano y vayan checando cada cita bíblica. Eso va a ser más benéfico, de manera que van a estar confirmando y reafirmando lo que van leyendo. ¿Por qué se les llama profetas mayores? Se les llama así, no es con relación a su importancia, a su edad, a su escritura, a su unción, a su ministerio. No tiene que ver nada con eso, sino es con la amplitud de sus escritos, ¿sí? Con respecto a lo profético. Son llamados así no porque tengan más autoridad que los profetas menores, sino simplemente es debido a la extensión del libro, ¿sí? Esa es la
esa es la razón por la cual son clasificados en profetas mayores y profetas menores. Vamos a ver que el término hebreo Navi, traducido como profeta, probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Eso era lo que ellos hacían. Y la palabra profeta en español y la misma palabra expresada en griego es profetes o profetes, propetes o profetes, que describen a una persona que no habla por sí misma, sino en nombre de otro. A eso se refiere. Entonces en las escrituras también vamos a ver que son conocidos con diferentes nombres, los cuales se describen su carácter o su función profética. Puede ser vidente, varón de Dios, atalaya, siervo, hombres llenos del Espíritu, hombres santos. ¿Sí? Vamos a ver que también podemos encontrar eso. Entonces los profetas, vamos a ver que los profetas mayores vivían durante el reino dividido y el cautiverio babilonio. ¿Sí? El reino se había dividido por la decadencia de Salomón, ustedes recuerdan, por la apostasía. Entonces el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, quedando así que la capital del reino del norte era Samaria y se llamaba Israel. Y pues también el reino del sur, su capital es en Jerusalén, que se conocía como Judá. ¿Sí? Entonces, en esta clasificación cronológica vamos a ver que 3 de los profetas se relacionaban con la destrucción de la nación hebrea y 3 con su restauración. Sí, la destrucción de la nación se efectuó en 2 etapas. El reino del norte cayó en el año 734 a 721 a.C. y durante este periodo pues fueron Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Y el reino del sur cayó en el 606-686 a.C. De este periodo fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. La restauración de la nación fue en el 536 al 444 a.C. y se relacionan con este periodo Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? Entonces vamos a ver que son clasificados según su mensaje y eran dirigidos principalmente pues Oseas y Amós a su mensajera Israel, Jonás, lo recordamos, Nahum a Nínive, Daniel a Babilonia, Ezequiel a los cautivos de Babilonia, Abdías a Edom, y Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías era dirigido a Judá. ¿Sí? El mensaje de cada profeta en una sola frase, si lo podemos ver así, en Isaías, vamos a iniciar con Isaías, es Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. ¿Sí? Jeremías dice que es el pecado, la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. Y Ezequiel la caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso porvenir. Daniel, los 4 reinos y el reino universal y el eterno de Dios. ¿Sí? Ese es el mensaje de cada uno. Ustedes lo van a estar viendo en sus lecciones. Y importante también, vayan tomando notas. Esto les va a servir como evidencia para ustedes. Y cada vez que ustedes hagan eso, también van a ir reafirmando lo que van a ir aprendiendo. Entonces vamos a ver las características de este mensaje. Hablaron a toda la gente, no solo a los líderes. También declaraban que Dios estaba enojado a causa de su pecado y advirtieron que el juicio de Dios llegaría. Llamaron a la gente a arrepentirse y prometían la salvación de Dios a los que obedecieran. Esas son las 5 características principales de su mensaje, o son las características que vamos a ver. Respecto al profeta Isaías, vamos a iniciar con este profeta. Y en estas lecciones que vamos a ver en esta primera semana, vamos a abarcar hasta el capítulo 12. Entonces sería bueno que a la par ustedes vayan leyendo la Biblia, porque en las lecciones solo vamos a ver algunos puntos, pero va a traer mayor enriquecimiento para ustedes y va a ser buen tiempo ir leyendo a la par
la Biblia y cada uno de los detalles. Seguramente que en cada uno de ellos ustedes van a ir encontrando otras cosas que van a ser de bendición y que va a ser una revelación para usted. Vamos a ver, vamos a iniciar con el libro de Isaías. Es un libro bastante grande y vamos a ver que el nombre de Isaías significa la salvación de Jehová o Jehová salva. Su ciudad natal fue Jerusalén y aproximadamente la fecha de su ministerio fue entre el 740 y 700 antes de Cristo. Sí, en cuanto al lugar de su ministerio fue entre el reino del sur o Judá. Si su padre se llamó Amós, es importante que no confundamos a este Amós con el Amós el profeta. ¿Sí? Se escribe diferente. Vamos a verlo en las lecciones. Entonces es posible que su matrimonio haya sido en una fecha temprana, como en el probablemente 735 antes de Cristo. Y de este matrimonio nacieron dos de sus hijos, ¿sí? Sus dos hijos. A cada uno de ellos Isaías les dio un nombre simbólico y profético. Llamó al mayor Sear-Jasub, un remanente volverá. Este probablemente nació hacia el 734 y algún tiempo después de la gran visión en el templo que se describe en el capítulo 6. Y el menor era Maher-Salal Hasbat, el despojo se apresura o la presa se precipita, ¿sí? Entonces recibió este nombre en predicción al eminente saqueo de Damasco y Samaria por los asirios. Entonces, vamos a ver que en el libro de Isaías él se refiere a su esposa como la profetisa, pero no por ello vamos a suponer que ella también tenía el mismo trabajo que él de ser profeta. Más bien pudo habérsele dado ese título debido a la función de su esposo, ¿sí? Entonces vamos a ver que Isaías, el hijo de Amós, era aparentemente un miembro de una familia distinguida e influyente, no solo por la figura de su padre, sino al parecer estuvo en términos cordiales con la corte del rey real durante el reinado del rey Acaz, ¿sí? Parece que ahí hubo una buena comunicación, una buena amistad hasta la muerte de Ezequías. Entonces vamos a ver que Isaías disfrutó del respeto de sus conciudadanos, pese a que sus opiniones políticas y durante el periodo de la reforma religiosa pues no eran tan populares, pues se entiende que él tenía una influencia por los aspectos religiosos y pues parece que tenía una buena comunicación en términos generales. Durante el reinado de Manasés, el degenerado hijo de Ezequías, pues se planteó una fuerte reacción contra el estricto culto a Jehová que caracterizó el reinado anterior, y Isaías vivió pues para ver la anulación de toda su obra, porque lo que él había podido construir antes, pues en este reinado se quitó, se eliminó en cuanto a su tarea política contemporánea. Entonces vamos a ver que el tiempo que Isaías comenzó su ministerio en los días de Usías o Azarías, un rey que gozó de un tiempo de prosperidad económica, pero esta prosperidad los llevó a olvidarse de Dios, y el tiempo de su ministerio se puede fijar aproximadamente por detalles contenidos en el libro, en el capítulo 1. Entonces vamos a ver que durante estos años, durante estos 60 años, Isaías vio 4 reyes y posiblemente 5 con Manasés, quien según vemos fue el responsable de la muerte de Isaías, aserrándole, lo vamos a ver en Hebreos, y fue usado por Dios para mostrar al pueblo la necesidad de volver a sentir el temor hacia él. Entonces vamos a ver su mayor influencia de Isaías durante el reinado del rey Ezequías y unos notables milagros que acontecieron en aquel tiempo. El tema principal de Isaías
no solamente en el texto del libro, sino también en el significado del nombre del autor. Isaías quiere decir la salvación de Jehová, y el mensaje con este tema es que hay un remanente y que Dios tiene un futuro glorioso para él. Entonces vamos a ver esto como la base de toda la bendición futura para la nación que venía de Emanuel, quien iba a nacer de una virgen. Vamos a ver que los capítulos 7 al 12 son llamados muchas veces el libro de Emanuel por muchas profecías mesiánicas, y él mismo es nombrado muchas veces con diferentes nombres, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, mi siervo, el vástago, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver entre estos capítulos estas frases o estas pues vamos a encontrar estas palabras. ¿Sí? Este libro consta de 66 libros, hablando del libro de Isaías, por lo cual se le pueden hacer muchas divisiones por lo grande que es el libro. Pero hay algo interesante aquí, y son dos divisiones mayores que se les hacen y son algo semejantes a la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia consta de 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Entonces, Isaías se puede dividir de la misma forma. 39 capítulos en Isaías tratan de la ley y el gobierno de Dios, ¿sí? Que es Isaías del 1 al 39. Y 27 capítulos tratan de la salvación y la gracia de Dios, que es Isaías del 40 al 66. Es interesante, un dato que nos puede servir en esta división. Entonces, en la división que el libro contiene profecías concernientes a Judá y a Jerusalén, que es del capítulo 1 al 12, y que es lo que vamos a estar viendo en esta primera sección o en esta primera semana, hablando de las 3 primeras lecciones. Por eso es importante que ustedes a la par vayan leyendo cada uno de los capítulos. Eso va a ser bueno y va a ser enriquecedor para ustedes, ¿sí? En la segunda división habla de las sentencias en contra de las naciones extranjeras, capítulo 13 al 23, y tercera es mensajes de salvación, capítulo 24 al 27. Siguiente, advertencia en contra de la alianza con Egipto, del 28 al 35, capítulo 28 al 35. Siguiente es la historia del tiempo de Ezequías, que son de los capítulos 36 al 39. Y el mensaje de consuelo, que es lo último que vamos a ver, que son de los capítulos 40 al 66. Entonces, en conclusión, podemos decir que Isaías es el profeta del Evangelio, porque muchas profecías referentes al Mesías que vendría a esta tierra, ¿sí? Vienen en este libro, por eso podemos llamarlo así. Y esto es una introducción, un conocimiento general. Entonces vamos a ver cada uno de estos títulos. Les decía, en esta primera parte vamos a abarcar del capítulo 1 al capítulo 12. Entonces sería bueno que vayan leyendo esta semana, y al igual que muchos libros del Antiguo Testamento, el primer versículo de Isaías nos da el título del libro. Por tanto, la profecía propiamente dicha comienza con el versículo 2. Sí, vamos a ver que están divididos los reinos del norte, que su capital es Samaria, en 10 tribus, y los reyes del sur, que su capital es Jerusalén, es Judá, son 2 tribus. Entonces, vamos a ver que este libro ocupa una cronología en la historia, donde Isaías profetizó en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y vamos a ver que el primer versículo del libro de Oseas menciona los mismos 4 reyes, pero agrega el nombre de Jeroboam, Jeroboam II de Israel. Entonces, siendo que Oseas profetizó en el reino del norte, el ministerio de Isaías fue en el reino del sur, ¿sí? Que es Judá. Por eso solo se mencionan los reyes de ese reino,
¿sí? Entonces vamos a ver que, pues, al parecer Isaías fue un ciudadano de Jerusalén y consejero de sus reyes. Fue tanto como un estadista, también un profeta. Entonces vamos a ver que en el capítulo 1 es titulado La Gran Denuncia. Y aquí hay una declaración inicial. La visión de Isaías, hijo de Amós, nos habla de su naturaleza y de la inspiración. Y en esta visión indica una revelación divina y una visión recibida de Dios acerca de acontecimientos futuros, ¿sí? En esta visión que concierne a Judá y Jerusalén, el reino del sur y su capital, fue recibida durante los reinos de 4 de sus grandes reyes, que es Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, como ya lo habíamos mencionado. Entonces aquí el Dios eterno clama ante el universo entero en contra de su pueblo, contra su pueblo, un pueblo que desobedecía, ¿sí? Un pueblo que constantemente desobedecía. Nosotros lo vemos en el pueblo de Israel, en varias partes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Hemos visto que era una tendencia del pueblo. Y pues vamos a ver que el primer capítulo de Isaías debe ser considerado como un prefacio del libro, descrito después del mismo, o como generalmente se escriben los prefacios. Entonces, pues en esto vamos a ver el carácter general y comprensivo del capítulo, y también porque el primer versículo del capítulo nos dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Jerusalén y Judá. Y pues en esto vamos a ver, o nos parece indicar el principio del principal del libro, ¿sí? Entonces, pues hay un castigo severo en este versículo. En el versículo 4 el profeta señala a su país como gente pecadora, como pueblo cargado de maldad. Y en este versículo vamos a encontrar la frase clave sobresaliente de Isaías, el Santo de Israel. Esta frase la vamos a encontrar 25 veces en el libro. Sin duda hay una relación entre la frase típica y la visión del profeta que tuvo con la santidad de Dios, que Él es santo, el Santo de Israel y santo sobre todas las cosas. Y pues vamos a ver en este capítulo también una condición triste y moral de la nación que se describe aquí. Vamos a ver como la de una persona enferma cubierta con llagas podridas de pies a cabeza, y esto se debe a la rebelión del pueblo en contra de Dios. Entonces se hace mención de un énfasis importante de Isaías, del remanente. En los versículos 10 al 15, Isaías hace que su trompeta suene la misma nota de su contemporáneo Amós, que es la justicia es más importante que el ritual. Dios dice que esto es más importante, que Dios no quiere tantos sacrificios, sino que o el ritualismo se ha perdido. Dios es santo y Dios ama la santidad, y Dios prefiere la justicia, ¿sí? Entonces vamos a ver en el capítulo 1 las señales del deterioro de la nación, cómo vemos el rechazo de su creador y de su identidad, el repudio de los ideales con que fue fundada la nación, la rebelión abierta contra Dios, el sufrimiento que ellos pasaron debido a lo que ellos escogieron, y la destrucción en mano de los enemigos. No importa, hay algo que vamos a ver en estas lecciones, no importa qué tan perversa fuera la nación, hay algo que siempre llama nuestra atención, y es que siempre habría unos pocos fieles, y por esos pocos fieles nosotros pues vamos a ver la benevolencia de Dios, ¿sí? Vamos a ver los pasos hacia un futuro mejor. El profeta Isaías señala eso, el camino que han de tomar los ciudadanos si quieren experimentar un futuro mejor, y es la sinceridad en vez de ceremonias, la necedad de un culto vacío, los abundantes sacrificios no bastan, sino
las manos llenas de sangre no justifican nada, sino él hablaba de un arrepentimiento en vez de la indiferencia y la rectitud en vez de la rebeldía. Entonces vamos a ver en este primer capítulo la invitación de Dios hacia su pueblo. Es semejante a los principios de la invitación que hoy nos hace la sabiduría de la obediencia. Es una invitación de acercarse a Él y es una invitación de razonar con Él, de recibir bendiciones con Él. Dios siempre se ocupa de nosotros para hacernos bien y limpiarnos de nuestros pecados y para recibir una vida abundante. ¿Sí? Dios siempre ha estado muy interesado en la bendición de nosotros y en que su pueblo se acerque a Él. Entonces también vamos a ver del capítulo 2 al capítulo 4 las tres Jerusalenes. La visión Isaías nos dice lo que vio tocante a Jerusalén en la visión y cómo se cumplió la Jerusalén gloriosa, que es la primera visión y es la vislumbre de una gloria futura, ¿sí? En lo postero de los tiempos, Jerusalén será la capital de las naciones y todos los pueblos correrán a ella para adorar. Entonces la palabra del Señor saldrá de Jerusalén y la guerra será sobrejugada por la paz. Todo esto se cumplió parcialmente en la crucifixión, resurrección y el Pentecostés en Jerusalén y en la predicación del Evangelio que comenzó allí, pero para su cumplimiento completo también debe esperarse la segunda venida de Cristo, y eso habla de la Jerusalén gloriosa. La Jerusalén sucia, pues la mayor parte de estos 3 capítulos describen el pecado de Jerusalén y el castigo subsecuente, ¿sí? Aparentemente las cosas reflejaban mucha prosperidad. La tierra estaba llena de plata, de oro y también llena de caballos, pero también estaba llena de ídolos, ¿sí? La prosperidad y la idolatría a menudo van juntas. Entonces vamos a encontrar en este capítulo, en el versículo 12, otra frase clave de Isaías, y es que el día de Jehová será un día de castigo sobre la gente por su soberbia, ¿sí? Siempre hay un eterno contraste entre lo justo y lo impío. Dice, decida el justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Y la Jerusalén piadosa, un remanente redimido, lavado de sus pecados, será llamado santo. Dios mismo habitará en medio de esta Jerusalén gloriosa. Entonces también vamos a ver esta descripción y vamos a ver del capítulo 5 la viña del Señor. Esta hermosa parábola es un cuadro del cuidado amoroso de Dios de proteger, preparar y plantar su viña. Y él había cercado, dice que la había despedregado y había plantado en vides. También edificó una torre para que los ladrones no se acercaran e hizo un molino para trabajar las uvas. Pero cuando buscó frutos solo encontró uvas silvestres. Entonces la viña se identifica como la casa de Israel y las vides plantadas de ella son los hombres de Judá. Entonces, por cuanto la viña no produzco buen fruto, dice, será destruida, ¿sí? En esto de las uvas silvestres vamos a ver que se enumeran 6 clases de uvas silvestres y cada una de ellas antecedida por un aiken, ¿sí? Vamos a ver que la primera es avaricia insaciable, dice, hay de los que se juntan en las casas y se llegan a la heredad hasta acabar de término. Vamos a ver también que la segunda clase de uvas silvestres se identifica con la embriaguez. Con toda nuestra educación y hazañas vanidosas, dice, estamos convirtiéndonos rápidamente en un mundo de alcohólicos como Judá lo era en los días de Isaías. El tercer ay que vamos a ver se pronuncia en contra del desafío de Dios y lleva a la gente el pecado como en carretas y luego desafían al Santo de Israel a que se apresure el castigo, pero esa obra de juicio vendrá más pronto de lo que deseaban. ¿Sí? La cuarta uva silvestre es confusión moral.
¿sí? Hay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso todavía se hace en nuestros días y más en este tiempo. Nosotros vemos que hemos estado pasando una situación tan difícil y en medio de eso también se ha corrompido mucho, ¿sí? El quinto mal es la soberbia. Las personas eran sabios en sus ojos, no, no difiere mucho de estos tiempos. Y el sexto ahí repite la acusación de la embriaguez, con su resultante injusticia en los negocios. Sí, vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias dice que será como fuego que devora la madera y como llama que consume la paja. Esto es porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a ver que no difiere mucho de lo que nosotros hemos estado viendo, las consecuencias. La visión de Isaías en cuanto al capítulo 6, vamos a ver que este joven vio la necesidad más grande que hay en el mundo hoy es la renovación de un sentido de lo sagrado de la vida. ¿Sí? Isaías no solo vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime alrededor del trono, sino vamos a ver que en estas escrituras ve también la necesidad más grande que hay en el mundo hoy en día y es de la renovación de un sentido de lo sagrado. Él vio en una visión y vio a Dios, vio su presencia, pero también dice que nosotros necesitamos también, hoy en día el mundo necesita una renovación, ¿sí? Una renovación del sentido de lo sagrado. Es interesante cómo para poder atraer a la gente a la iglesia se han infiltrado tantas cosas y no podemos meter el mundo en la iglesia, no va a funcionar así. La santidad se menosprecia con mofa y es necesario encarar al hombre con Dios, ¿sí? Es necesario que nosotros pongamos atención. Vamos a ver cómo Isaías encuentra, dice, su yo pecaminoso. ¿Cuál fue el efecto de todo esto en el alma del profeta? Fue conmovido, dice, hasta lo más profundo de su ser por la santidad de Dios. Toda su autosuficiencia y su autosatisfacción fueron conmovidas y hechas pedazos. Su autocomplacencia interior había sido desechada por el poderoso impacto de lo divino y en realidad también nosotros nunca nos vemos a nosotros mismos sino hasta que vemos a Dios. Vemos la santidad de Dios, vemos cómo es Él y eso nos hace ver nuestra condición, es lo que vamos a estar viendo. La visión de la santidad que Dios dio al profeta es una revelación de su propio pecado también. Él hizo una exclamación de desesperación, ay de mí que soy muerto, dice. Y en hebreo quiere decir que soy cortado, ay de mí que soy cortado. Entonces vio una gran abertura entre Dios y su alma que no se podía cerrar. En su imaginación vio un inmenso cañón que él no podía cruzar, un abismo que no podía atravesar. El pecado siempre hace esa separación. Entonces lo que vemos aquí es que su santidad absoluta nos hace caer sobre nuestras rodillas con una súplica por su gracia. No podemos ver a Dios y seguir siendo los mismos, ¿sí? La limpieza había venido como respuesta al clamor del profeta. Y vamos a ver eso que nosotros necesitamos, el estar en la presencia de Dios nos hace ver nuestra condición. Del capítulo 7 al 12 vamos a ver la perplejidad política de Acaz y Asiria, ¿sí? Acaz tenía que hacer, era confiar en Dios y dejar que arreglara todo en lo que estaba pasando. Y muchas veces estos reyes, o los reyes de este tiempo, no pusieron mucho caso o mucha atención en lo que Isaías podría ayudarlos. Acaz rehusó obedecer y Dios le advirtió que Asiria sería raída. Por esto era el precio de la desobediencia, ¿sí?
Esto pasó con Asiria, la insensatez de las alianzas extranjeras. ¿Sí? El profeta se le ordenó tomar un rollo, probablemente de papiro, y con una pluma escribir acerca de su hijo Maher-Salal Hasbaz, la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria. ¿Sí? Y aunque es un nombre simbólico, significaba la rápida invasión de Siria e Israel. Entonces vamos a ver que esto sucedería antes de que el niño aprendiera a hablar, y el pueblo había desechado las aguas de Siloé que corren mansamente. Probablemente esto hace una referencia a las aguas tranquilas del estanque de Siloé, y en su lugar querían hacer alianza con Asiria. Entonces Isaías era tanto un estadista como un profeta, y sabía muy bien que las alianzas con países extranjeros terminan en guerra. La única salvación para la nación estaba en la confianza serena en Dios. Entonces vemos cómo el pueblo decía con temor, pero no seguía el consejo del profeta, ¿sí? Isaías era el hombre clave de ese tiempo en Judá, pero como ya lo había dicho, los reyes rehusaron conocerle como tal. Entonces vamos a ver cómo en este libro se encierra una gran profecía mesiánica, y es la descripción más hermosa de Cristo en el Antiguo Testamento que encontramos en Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hablaba del bebé de Belén, hijo nos es dado, el Hijo de Dios sin pecado, dado como sacrificio por nuestros pecados, dice, y el principado sobre su hombro, la administración de nuestras vidas puestas sobre los hombros anchos y grandes de su infinita y eterna potencia, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Vamos a ver que también en el capítulo 9:10, la ira acumulada, ¿sí? Vamos a ver cómo cada una de las estrofas señala a la gente por su actitud arrogante, y describe la actitud no arrepentida de la gente, la confusión, la anarquía, describe la despiadada crueldad de los ricos al oprimir a los pobres, acumulando propiedades injustamente, diciendo que todo se perdería pronto en la cautividad. Entonces vemos que nosotros los mortales hemos sido un poco insensatos, y muchos siguen haciendo lo mismo en la presencia misma del tormento eterno. Vamos a ver muchas cosas que nosotros aún en este tiempo pueden verse. Dios, el instrumento de Dios para el castigo, ¿sí? Y vamos a ver en cada una de estas el retorno de la cautividad, ¿sí? La justicia, la paz, las dos características principales del reino del Mesías serían justicia y paz. Y esta sección comienza con una profecía mesiánica, dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Entonces el Mesías debe ser el tronco de Isaí, que quiere decir el hijo de David, teniendo como base este pasaje, y otros más los escribas del tiempo de Cristo enseñaban esto, ¿sí? Estas características. Y en conclusión, pues en tocante a Israel, sería un remanente que retornaría de Egipto y del este. Y vamos a ver que el capítulo 12 es un hermoso himno de acción de gracias, que será cantado por el remanente redimido a su regreso de la cautividad. Pues nos recuerda también uno de los signos de Moisés después del cruce del Mar Rojo. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Yo les aconsejo que lean, y seguramente ustedes van a encontrar
otras revelaciones y va a ser más claro para nosotros. Entonces es lo que vamos a estar viendo en esta lección acerca de los profetas, y yo espero que este tiempo sea un tiempo de bendición, de crecimiento, y que podamos ir hacia adelante. Por mi parte es un gusto y un honor poder compartir con ustedes, y espero que al final de este bimestre nosotros salgamos más fortalecidos, con más conocimiento y con una determinación más firme de seguir hacia adelante en el propósito y en el camino por el cual Dios nos ha llamado a prepararnos para conocer y para también ayudar a otros. Que Dios les bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones.